Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. Hoy estamos con un invitado de lujo. Jorge Luis Exeni nos acompaña desde la República de Argentina y viene a contarnos un poco acerca de lo que es el yo. Jorge Luis, cuéntenos cómo está usted el día de hoy. Antes de iniciar, explíquenos quién es Jorge Luis Exeni. Bueno, muchas gracias, Hernán, en primer lugar, por esta oportunidad. Jorge Luis Exeni es un ser humano que ha elegido venir a este planeta para poder trascender, para poder entender, para poder experimentar qué es lo que significa la vida por acá. Y para poder lograr eso hemos tenido que trabajar con el ego primero, entender qué es el ego, quiénes somos, ser o no ser, como decía nuestro amigo Shakespeare. He ahí la cuestión. Y he ahí la cuestión está el yo. Profundizando un poco en la parte espiritualista de la Cábala, ahí nos damos cuenta realmente cómo es la formación o de qué manera tenemos que encontrar el yo. Bueno, para presentarme yo me dedico a la medicina tradicional china hace más de 30 años. Aparte de que fui administrador de empresas un tiempo hasta que me cansé y me dediqué a todo lo que es medicinas complementarias o lo que le llaman medicinas alternativas. Y dentro de las medicinas alternativas o complementarias está el manejo de las emociones. Nosotros en medicina china decimos de que el 99.5, para ser generoso, de las enfermedades traen una carga de un 99.5% de carga emocional. Entonces, a diferencia de la medicina alopática, en la medicina china nosotros tratamos la causa y la medicina tradicional o la medicina que ustedes ya conocen, la medicina alopática trata el efecto. ¿A qué me refiero? En la medicina tradicional, la que estamos todos acostumbrados, si me duele la cabeza, me van a tratar la cabeza a ver qué tengo. Si me duele la rodilla, me van a tratar la rodilla. Y si me duele el estómago, me van a tratar el estómago. En la medicina china cambiamos un poco, porque si te duele la cabeza, vamos a averiguar por qué te duele la cabeza, de dónde viene, por qué te duele el estómago, qué produce el dolor. O sea, poner en aplicación la ley de causa y efecto que ya todos lo conocen. No sé si se entiende. Sí, claro que sí, y me imagino que el tema que venimos a tratar hoy es de gran importancia para prevenir todas estas patologías que se producen desde las emociones. Pero Jorge Luis, cuéntenos, ¿usted cree que se puede vivir sin ego? El ego es la base con la que venimos. El ego está latente hasta los 7 años. A partir de los 7 años que cortamos el cordón umbilical con la mamá y que ya empezamos a observar de diferente manera la vida, el ego ya empieza a ser aniquilado por el yo. A partir de ahí hasta vamos a ser generosos, hasta los 40 años tenemos la posibilidad de potenciar el yo. Vamos a tener un yo, un primer yo que es de los 7 a los 14 años, que es cuando yo empiezo a darme cuenta de que no estoy solo en el mundo, de que no es solo papá, mamá y yo, sino de que ya voy a una escuela primaria, ya me empiezo a relacionar con gente, ya empieza a funcionar las emociones de las relaciones. Son mis primeras relaciones. Yo ya entendí quién es papá y mamá, y posiblemente hermanos si hay en la familia, y ahora voy a empezar a relacionarme con el afuera, con el entorno. Entonces voy a ver que no soy yo solo, de que hay un amiguito, que hay una amiguita, de que me diferencio de la amiguita y con el amiguito,
y empezamos a formar una especie de descubrimiento, una vía de descubrimiento, hasta que a los 14 años viene el nuevo cambio o la nueva transformación para ya relacionarnos de otra manera. Ya entra en juego mi sexualidad, ya entra en juego mi responsabilidad y el enfrentarme a un espejo para yo potenciar el yo, para yo quererme, para cuidar mi cuerpo. Ya viene la coquetería, ya viene mi relación de otra manera con el mundo, hasta que a los 21 años, el tercer periodo del yo, ya tengo que empezar a potenciar ese yo de tal manera para elegir cuál es mi misión. O sea, todo esto muy resumido, ¿no es cierto? El tema da para mucho. Entonces, a partir de los 21, que ya dejé toda la parte de atrás de mis relaciones, de los amigos, del colegio, ya en la universidad, ya tengo que empezar a pensar en una forma mucho más, con mayor responsabilidad, para que de ahí en adelante dependa qué es lo que voy a hacer. Y por ejemplo, a esa edad, normalmente uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo estudiar? O si ya está estudiando, ¿cómo le está yendo? Y si viene un chico de 19 años o 18 años y te pregunta, papá o tío o quien lo aconseje, tengo la posibilidad de estudiar estas 3 materias, ¿tú crees que yo puedo hacer alguna de ellas? Y tú tienes que contestarle, tú puedes hacer las 3 y mucho más materias. Y todo lo que tú quieras. A un joven de 18 años hasta los 30, no podemos aconsejarle que no haga nada o que solo haga una, o ponerle la culpa o meterle el miedo. Mira que la sociedad no. Hay que potenciar el yo. Hay que potenciar tremendamente el yo para levantar la autoestima, para fortalecer la seguridad de ese joven que necesita hoy en día mucha seguridad, porque nosotros venimos con una tradición en la cual nos han mostrado mucho o nos han influenciado mucho en la culpa, en el que si te portas mal Dios te va a castigar, en el que si no haces esto te va a ir mal en la vida. No, darle seguridad y que logre hacer todo lo más que pueda para que a partir de los 30 o 40 años empecemos a aniquilar ese yo potenciado para encontrar la misión en la vida, para encontrar cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero seguir. Un músico te va a decir, a mí me gusta la música y yo hago música, punto. Un ejemplo de gente que está con una misión bastante clara, un periodista, vamos a suponer que trabaje en el Miami Herald, por poner un nombre de un periódico de alguna parte del mundo, y le dicen, se está por cerrar el Miami Herald. ¿Qué piensas hacer? Y voy a empezar a hacer periodismo en el barrio. Voy a sacar el periódico del barrio. Pero la persona tiene puesta dentro de sí cuál es su objetivo, a qué vino este mundo, qué misión tiene que cumplir. Así como hay profesores que les gusta la educación, así como hay ingenieros que les gusta el investigar, así como hay gente que ha venido para trabajar con la salud y quiere trabajar con la salud, entonces ya ese yo empieza a aniquilarse y empieza a potenciarse para conectarse con el universo. En Cábala decimos que el yo ha venido para anular el ego y el universo viene a anular el yo. Porque al final vamos a utilizar como ejemplo ¿cómo se dice yo en hebreo o en árabe? Se dice Ain, Ani. Y si le cambio la N por la I, se pronuncia Ain. Ain quiere decir el infinito, el universo, la nada. Ahí nos muestra de que el yo y la nada es lo mismo. Y cuando nos conectamos con el universo, cuando entendamos de que yo soy nada. ¿Cómo se dice yo en español? Yo. Y si lo damos vuelta, es hoy. Entonces el yo es hoy. ¿Cómo se dice yo en inglés?
es ay. Bueno, el yo duele. Ay, cómo duele el yo. No sé si más o menos se entiende la metáfora. Sí, sí, se entiende mucho, muy interesante por demás. Y surgen preguntas que además estaban dentro de las que hizo la audiencia, y es: ¿cuál vendría a ser entonces la diferencia entre el ego y el yo? Pues existe dentro de la sociedad, existe la creencia de que son la misma cosa. Ejemplo, cuando una persona es egocéntrica, se tiende a decir que es yoísta. Y eso está mal señalado dentro de algunos grupos sociales. Por una de las dualidades más difíciles de que entienda el ser humano es la dualidad del interior y el exterior, yo. Entonces, cuando el ser humano quiere encontrar el yo, tiene que venir al interior. Cuando el ser humano entra a su interior y no encuentra el camino correcto para descubrir su sacralidad interna, llamémosle así, entonces le da miedo conectarse con el afuera. Entonces, le da miedo conectarse con el afuera y empieza y sigue actuando el ego. A ver, uno de los graves problemas hoy en día en la humanidad es el problema de la obesidad. ¿Qué hace el obeso? Come, alimenta su ego porque no puede darse con el entorno, no puede salir de su interior. Entonces es egocéntrico, va hacia él solamente y come, y así como come por la boca, come por los ojos, come por las orejas, porque no se anima a conectarse con el exterior, no se anima o no le han enseñado o no ha aprendido a conectarse con el afuera. Porque acá venimos a aprender y a desaprender constantemente. Aprendemos y desaprendemos. Y la gente que no quiera aprender algo nuevo es porque está en su infantilismo de seguridad, quiere entrar en ese niño protegido que está ahí adentro, porque de afuera no sé qué va a pasar. Entonces el encontrarnos con el afuera cuesta mucho. Duele, I am, yo soy, ¿qué soy yo? Entonces no puedo identificarlo. Como hay gente que le teme a la muerte. Entonces dice, no, el afuera me puedo morir, me pueden matar. Hoy en día, más como están las cosas, la gente empieza a temerle a la muerte. Entonces yo digo, el día que nosotros nacemos, firmamos nuestra sentencia de muerte. La fecha de mi nacimiento es la fecha en la que yo firmé mi sentencia de muerte, porque sé que es lo único que me puede pasar. Yo cuando nazco y cuando estoy en la vida, de lo único que estoy seguro es que me voy a morir. Ahora, lo que pasa entre la vida y la muerte, ahí está el caos. Pero caos no es desorden. Caos es el universo. Y tengo que empezar a entrar en ese caos, en ese universo, para tomar de ese universo y ordenarme interiormente. Fortalecer mi yo, identificarme conmigo mismo y poder quizás responder, ojalá alguna vez en el lapso de la vida podamos entender quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces es muy importante encontrar tu misión o tu proyecto de vida. Porque si una persona ha llegado a los 30 o 40 años y sigue viviendo con papá y mamá y no ha encontrado su proyecto de vida, eso ya necesita ser un poco estudiado y ver qué pasa. ¿Dónde nace? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se me educó en mi casa? Entonces el salir a la afuera es que el yo no se potencie y el ego es el que actúa. Todo para mí, y no puedo compartir con nadie porque no sé qué me va a pasar. Miedo, culpa, así me han educado a mí, cuidado con el afuera, no. En mi época íbamos al colegio solos, salíamos de la casa caminando y volvíamos tranquilos. Hoy los chicos van al colegio en patotas de 3, de 4, de 5, dada la gran cantidad de violencia que hay. Entonces, la violencia es falta de educación.
hay gente violenta que se ha educado en la violencia y la violencia para esa gente es normal, porque no conoce otra cosa. Entonces, a mí me han acostumbrado desde chico a matar y punto. Entonces, una vez nos fuimos a hablar con niños desamparados a un hogar y yo me acerqué a una niña que tenía 11 años y quise darle un beso y me puso en la mano y me dijo, ¿qué quieres? ¿Tener algo conmigo? ¿Cómo? Le digo. Bueno, esa gente estaba acostumbrado a que el papá la viole o el barrio se abuse de ella, chica de 12, 13 años embarazada. Entonces esa gente que nace en ese mundo necesita educación. Entonces ahí es donde nace el problema, creo yo, de la pobreza en el mundo. Nos hemos dedicado a fomentar pobreza y no a enseñarle al pobre a dejar de ser pobre, ¿no? Entonces, a veces la pobreza es utilizada como excusa o como pretexto para cualquier movimiento político. Tiene que existir la pobreza para que yo llegue ahí. Entonces, ese yo hay que educarlo de una manera. Es decir, que la manera de despojarse del ego es a través del yo. Por supuesto. El yo tiene que vencer al ego, pero ese yo que está completo. El yo comienza con las relaciones con los demás. Ya más grande ya juegan un papel muy importante en mis relaciones sexuales, mis relaciones con papá y mamá, mis relaciones con la familia, mis relaciones con mi entorno cercano, mis relaciones con el entorno, con el colectivo. Entonces, ese yo tiene que saber de que existo yo, de que vengo de un papá y de una mamá y de una familia, y que esa familia a medida que salgo es cada vez más grande, porque hay tíos, porque hay abuelos, porque hay primos, y aparte de todo eso hay otro colectivo más grande, que es mis relaciones laborales, mis relaciones sociales, ya sea con amigos, en el club o donde sea, y al final mis relaciones con el mundo, ¿no? Entonces tenemos que ir conociendo poco a poco para ir entendiendo de que yo no soy el único habitante del planeta ni del universo. Somos muchos. Somos 8.000 millones casi. Por eso yo a veces cuando hablan o toman de excusa la pobreza, digo, a ver, según las estadísticas hay entre 2.000 y 3.000 millones de obesos en el mundo. Convoquemos al 20% a que hagan dieta, que coman la mitad y que la otra mitad se la den al niño que pueden adoptar para que coma todos los días. Y de paso lo educamos. Se solucionó. Por poner un ejemplo así, traído de los pelos que no tengo. Así suena muy fácil, pero has entrado en un punto muy importante, más en este momento histórico que está atravesando Latinoamérica desde la política, y es qué relación puede existir entre el ego y ostentar poder. Ahí está el problema. De que aquel que quiere ostentar poder, no ha vencido su ego. No ha hecho conciencia grupal. Yo. Esto es para mí. Y bueno, la corrupción en el mundo lo ha demostrado, ¿no? Algunos dicen de que los 4 jinetes del que uno de los 4 jinetes del Apocalipsis es cabalmente la política, porque todos los sistemas políticos han fracasado en el planeta. Todos, absolutamente todos. No hemos tenido un sistema político que aúne criterio grupal, que aúne criterio planetario, que aúne a toda la humanidad. Cada uno tira para su rancho, como decimos acá en la Argentina. Entonces, ¿cuándo va a ser eso funcional? A ver, cuando yo te voy a poner un ejemplo que es lo que predico normalmente aquí. Yo predico y mi ambición es una América sin fronteras.
A ver, veamos, ¿por qué funciona una América sin fronteras en Norteamérica? Y a partir de ahí para abajo, todo tiene frontera. Guatemala, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, todo eso tiene frontera. En cambio, Estados Unidos es Estados Unidos, están todos unidos, ¿no? Por lo menos a ellos les falta levantar la frontera con Canadá y a nosotros nos falta levantar muchas fronteras. Tiene sus explicaciones esotéricas que creo que no vienen al tema hoy, pero teníamos que empezar a trabajarlo. Ya no podemos seguir. Y hoy estamos viviendo una gran oportunidad para eso, ¿no? ¿Y cuál es la gran oportunidad de este COVID? Este COVID que ha venido ahora a encerrarnos es la parte positiva dentro del mundo dual en el que vivimos, es de que nos ha permitido encontrar una función para nosotros. Hay gente que le ha creado un vacío existencial tremendo. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado durante toda la vida, hasta el COVID, de la plata para 2 televisores, una buena heladera, el mejor lavarropas, otra heladera en el escritorio, 2 autos, 50 pantalones, 60 camisas, 400 trajes, 25 pares de zapatos, qué sé yo. Y ahora que nos ha encerrado y nos ha aislado, ¿de qué me sirve todo eso? Entonces, este vacío existencial que ha generado el COVID me permite encontrarme conmigo mismo. Me permite empezar a aniquilar ese ego para que el yo seguro salga adelante. Estamos ya desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son 7 meses. Nos faltan 2 meses para dar a luz. Así es, es un tema muy interesante, pero a la vez muy preocupante, porque ninguna universidad enseña a combatir el ego. No, por supuesto, es que el ego no se aprende en la universidad. Si vos no sales con el ego entendido desde tu casa, es muy difícil que el ego lo puedas trascender en la sociedad. O sea, lo interno es algo sagrado, y lo sagrado se aprende en casa. No se aprende ni en las iglesias, ni en los grupos de orientación espiritual, ni en ningún lado. Si vos no sales con conciencia de lo sagrado interno tuyo, desde tu casa, afuera vas a entrar a competir. Afuera vas a entrar a competir en el mundo. Es papá y mamá quienes son los que te dan seguridad. ¿Por qué es tan difícil para algunas personas reconocer que es el ego el que habla? Por miedo. Las 2 únicas emociones que hay en el ser humano es amor y miedo. Punto. Uno es egoísta por miedo a enfrentar. El miedo es tremendo, el miedo es la emoción a la cual tenemos que trascender. Hemos venido a trascender y tenemos que trascender el miedo. Entonces, mientras exista el miedo, muy difícil vencer al ego. Porque el yo se potencia sin miedo. Me enfrento al mundo. Voy a estudiar 3 carreras, porque yo sé que puedo. O voy a hacer, en mi propia carrera voy a ser el mejor. O sea, hay que fomentar el ego, el yo. Hay que fomentarlo al yo. El ego se va a quedar ahí adentro. Y mira, en griego yo se dice ego y en latín se dice ego, ¿no? Casualidades que no existen. No quiero sacar más conclusiones, que la gente lo piense un poco. Bueno, queda para reflexionar de este programa, Jorge Luis, la importancia de vencer el ego, pero al mismo tiempo dejar lo material de un lado, porque se está dando esa dualidad de personas egocéntricas y materialistas. Yo diría, con todo el respeto, querido Hernán,
no dejar la materia de un lado. A la materia hay que entenderla porque forma parte de nuestra existencia. Si no, no como. Si no, no me visto. Pero no fanatizarnos por la materia, no dedicarle todo el tiempo a la materia, trabajar 18 horas constantes para pagar la cuota del auto. No, aprendamos a administrar nuestro tiempo, espacio, aprendamos a ordenar nuestras emociones. No podemos alejarnos de la materia. La materia tiene que existir. Es importante la materia. Pero si tienes 10 pares de zapatos y ya empiezas a preocuparte por el 11º par de zapatos, ya es patológico, creo yo, ¿no? Si todavía podés usar de los 10 pares, podés usar 5. Muy difícil aniquilar 10 pares de zapatos en un año. Más nosotros los hombres, ¿no? Yo por lo menos a veces me encariño con un par de zapatos y ese par de zapatos lo uso 2 meses y me lo pongo para todo. En cambio, las mujeres sí necesitan 40 pares de zapatos porque no juega con el vestido. Es otra manera. Pero en la familia es muy importante educar lo material. No podemos alejarnos de lo material. Porque forma parte de nuestra existencia. Muy interesante esa visión, querido Jorge Luis. Para ir terminando, se está agotando el tiempo, lastimosamente. Quisiera dejar para reflexión entre la audiencia unos tips para que cada uno haga una evaluación de su yo interior y pueda identificar hasta qué punto tiene que trabajar su ego para poder superar su yo. Lo voy a hacer con un ejemplo. Mira, el cable de luz trae 2 polos, el positivo y el negativo. Si yo los junto, hacen chispas, porque son energías opuestas. ¿Cómo soluciono esa dualidad para que puedan llevarse bien positivo con negativo? Le pongo un foco. Entonces al foco le pongo el polo negativo en un lado y el polo positivo lo envuelvo al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El foco se enciende. Ahí se solucionó la dualidad. Pero, ¿qué pasó para que se encienda? Tuvo que pasar por una resistencia. El foco tiene una resistencia. Esa resistencia manejó de tal manera esa energía dual que las unió y logró que se ilumine. Bueno, es lo mismo. Esa resistencia es el ego. Entonces, en la dualidad que el mundo nos muestra para que nosotros podamos trascenderla y encontrar el equilibrio entre lo blanco y lo negro, lo alto y lo bajo, derecha e izquierda, adentro y afuera, es el centro, es el camino del medio, en donde hacemos conciencia de que existe esa dualidad, pero que nosotros nos mantenemos en el centro para poder equilibrarla. Entonces, a esa resistencia que yo le llamo al ego, le conectemos bien puestos los 2 cables, o sea, nos electrocutemos para que podamos iluminarnos todos. No sé si se puede entender. Sí, por supuesto, estoy seguro que se ha entendido. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Para cerrar con broche de oro, Jorge Luis, un consejo en tiempos de pandemia para estas familias que lastimosamente sienten que no pueden más por el encierro. Que aprovechen el encierro para encontrarse ellos mismos. Entendamos de que hemos elegido nacer en una familia, de que yo elegí a mamá y elegí a papá y elegí mi entorno familiar, y esta es la gran oportunidad que nos brinda el COVID de poder limar las asperezas, encontrarnos, educarnos, sacralizarnos,
Sacralizarnos en el sentido de que la familia es sagrada y encontrar lo sagrado de la familia. Y empezar cada uno a ser honesto, a hablar entre todos de una manera en la que cada uno pueda plantear lo suyo y entre todos los planteamientos en la familia encontrar la luz que los va a iluminar a todos. Y lo fundamental, el de arriba. O sea, no crean en Dios, búsquenlo, hay que conocerlo. Es un tipazo, es una maravilla de persona. Es mi amigo y el tuyo y el de toda la humanidad. No castiga, no perdona, Él está. La misión que nos dio es ser feliz en la tierra. Bueno, pues cumplámosla. Todo lo demás es cuestión nuestra. Así es. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Jorge Luis, de nuevo, nos acompañó desde Argentina. Muchas gracias por este gran aporte a estos conversatorios. Sé que ha quedado mucho por reflexionar, se ha aprendido mucho también, además. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad y un abrazo enorme y planetario a toda la gente que nos está viendo. Son muy importantes para la humanidad.